abierto el corazón a algo nuevo. De pronto algo se abrió en mí. Algo permitió que yo saliera de esa posición en la que me había encontrado de juicio permanente y en una posición incluso como médica, desde la cual yo trabajaba, ayudaba, servía, pero a mí no me daba felicidad. Incluso yo ahora creo que yo estaba en una depresión total porque yo había trabajado muchos años, había servido muchísimo, siempre había sido muy comprometida. La mitad de mi tiempo la trabajé gratuito por 25 años a dos centros y de pronto me encontraba agotada. No físicamente, sino algo había en mí que me hacía sentir que no había servido de nada, que todo había sido un fracaso. Y la verdad es que aparentemente nada era un fracaso en mi vida, porque yo tenía una formación académica alta, trabajaba en un lugar prestigioso de mi ciudad, yo tenía buen trabajo, yo me podía sentir muy satisfecha y cualquiera que hubiera visto hubiera dicho, genial, ocupas un lugar privilegiado. Sin embargo, algo en mi interior me tenía como constreñida. Yo siempre decía, tengo una herida que sangra todos los días de mi vida, que a veces se seca un poquito por encima, pero que apenas la topo, vuelve a sangrar. Y recuerdo cuando llegué a constelaciones, algo cambió profundamente en mi vida. Las constelaciones nos abren a una red de conciencia. Justamente constelación significa agrupación de estrellas que toman una forma. Y nos abren a una red de conciencia porque de pronto nos damos cuenta que todos estamos conectados. En este momento, hablar de conectividad es súper fácil, porque gracias a todo el sistema de redes en los que nos vemos involucrados, o la familia nos involucra, que el Zoom, que el WhatsApp, que el Telegram, que el TikTok, que los Reels del Instagram, gracias a todo esto vemos que es una cosa impresionante, nos tiene conectados, podemos encontrarnos con un familiar, podemos saber cómo está su vuelo, por dónde va el vuelo, etcétera. Y esto ya lo pudo observar Hellinger cuando le dio el nombre de constelación. Él observó que las personas también nos agrupamos como las estrellas y que tomamos una forma y que esta forma a veces dirige nuestras vidas. Y yo diría que esta forma nos hace tomamos la forma de fieles, la forma de perpetradores, la forma de víctimas. Tomamos el amor ciego y nos quedamos en esa forma. Y de esa manera nos conduce Helling a este encuentro. Todos somos partes de un mismo sistema. Aquí podríamos decir que todos somos familia, pero si vamos años más atrás, nos vamos encontrando que nuestra familia se expande y llega un momento en que aparentemente todos venimos de Adán y Eva. Y es que todos somos parte de un rompecabezas llamado universo. Y en este momento, este universo prácticamente lo tenemos al alcance de nuestras manos. Por ejemplo, el día que llegaba ese aparato a Marte, lo podríamos ver en cualquier parte de las redes sociales. Y esto es impresionante. Todo lo que sucede, la pandemia ha estado presente en nuestras vidas, dentro de nuestra casa, así haya aparecido en Wuhan o así estén muriendo las personas en Italia. Nosotros hemos sentido el dolor y la angustia de esos números que aumentaban todos los días, producto de esta experiencia llamada SARS-CoV. Y asimismo llega un momento en que es tanta la información que no sabemos para dónde tomar. ¿Sí? Todo lo que está en las redes puede ser verdad o falso, ¿sí? Y la verdad es que nosotros decimos, ¿y ahora con qué? ¿Con qué yo me conecto? Por aquí dicen que es bueno para el COVID, justamente, cloro. Por acá dicen que es bueno esta medicación. Por acá nos están diciendo que tal agua. Por acá nos están diciendo que tal evento. Y toda la información está en la red y nosotros nos sentimos de pronto solos, totalmente indefensos ante tanta información y nos perdemos. Entonces es cuando debemos volver a la esencia, ¿sí? A esta esencia que nos demuestra que nosotros somos la consecuencia de un vínculo. Yo cuando estaba
según yo, en lo mejor de mi carrera, creo que tendría cerca de los 50 años en esa época, sí, de pronto, ¿por qué yo sentía que todo lo que estaba viviendo no estaba bien? Mis hijos no daban problema, eran unos chicos maravillosos y lo son. Y sin embargo, mi hijo presentó un síncope, que es una caída abrupta porque deja de llegar sangre a la cabeza. Y la literatura decía, es emocional. Yo pensaba, pero si en mi casa todo está bien, pero si a mi marido todo está bien, ¿qué pasa, Guido? ¿Qué le pasa a mi hijo? Yo no encontraba causa. Y entonces cuando yo asistí a la primera constelación y me pidió la persona que pusiera las figuritas, fue tan impresionante. A los minutos me di cuenta que yo estaba fuera de mi núcleo familiar. Y entonces ahí me di cuenta qué importante es reconocernos en el vínculo, qué importante es saber que yo tengo un papá y una mamá, que si no se casaron, que si no vivieron juntos o que si pelearon toda la vida porque eran como agua o el aceite y el aceite, igual siguen siendo mi información masculina y femenina. Y cada uno de ellos trae una información para mí. Y se teje esta red. Si se fijan en el fondo de pantalla, es una red de puntos y así nos conectamos todos. Recuerdo haber visto un ejercicio de oración que proponían que diéramos gracias al COVID y que fuéramos 3 personas las que nos conectáramos a tal hora, pero cada una de las 3 a su vez se conectara con otras 3 y que de esta manera a determinada hora íbamos a generar una meditación corta, pero nos íbamos a conectar todos porque todos estábamos en oración y solo necesitábamos ser 3. Igual vi una película donde una vez a un niño le proponían que hiciera un ejercicio de matemáticas que transformara el mundo. Y él dijo, si tú haces el bien a 2 y estas personas hacen a 2, en tanto tiempo, eso era su ejercicio, este bien se multiplicaría. Y esto es lo que sucede realmente. Nosotros somos la consecuencia de un vínculo. Y ese vínculo nos tiene conectados por forever, forever, forever. Porque actualmente se dice, incluso hay un experimento en donde pusieron 2 moléculas entre España y Japón y vieron en qué tiempo se conectaban y es inmediato, porque siempre están juntas. Gracias a esta red invisible que nos conecta. Podríamos decir que la red es como, es como la nube, donde están toda la información. Incluso actualmente se sabe que hay un telescopio llamado Chandra, que antes se veían las estrellas separadas. Con ese telescopio llamado Chandra, que capta el campo electromagnético, se ve que todo en el universo está junto, igual que nuestro cerebro. Y entonces, Bert Hellinger, yo digo esa genialidad de descubrir que existían unos principios vitales para estar en el planeta, y uno de ellos es que tú vienes de un padre y una madre, ¿sí? Y que gracias a eso tú estás aquí. Entonces él nos habla de los órdenes del amor. Y a veces cuando nosotros estamos perdidos y aparentemente no, pero sabes, nuestra alma en el fondo está perdida, requerimos volver a descubrirnos en nuestro vínculo. Este vínculo, reconocer nuestro vínculo, es como una flecha que nos permite tomar impulso hacia atrás para volver a tomar nuestro vuelo. Y esta vez, sí dar en el centro. Pecado significa no dar al centro, según el origen etimológico de la palabra. Entonces, cuando yo tomo de nuevo el impulso para volver a salir a la vida, desde la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio en mi vínculo, entonces yo puedo, esta vez, sí darle al centro en mi vida. Y este es mi vínculo, mi padre y mi madre, que se multiplica formando una red en el mundo. Si yo vengo de un papá y una mamá, mi madre y mi padre vienen de un padre y una madre, y así sucesivamente para atrás, y así será hacia adelante. Por eso dicen que la mejor manera de recordar a una persona o el mejor legado que deja una persona son sus actos, independientemente de si fueran o malos. La materia se cae,
Lo material desaparece con el tiempo, pero la energía de los actos persevera en esta red de conciencia. Es como, a mí me sorprende, pero tengo la sensación que la conciencia es una red que nos sostiene completos en cuerpo, alma, mente y espíritu. La jerarquía es reconocer que alguien estuvo antes para que yo esté. Solo puedo dar desde lo recibido. A sentir a mis padres como lo que fue, tal y como fue, es tomar la fuerza para volverme a proyectar a la vida. Sin ellos no estoy. No es que ellos sean ni mejores ni superiores. Obviamente, la evolución va mostrando que vez la vida tiene mejores características. Solo pensemos en la pandemia del 18. No había toda esta conexión. Yo les pregunto en Loja si sabían de la gripe española y uno que otro me cuenta. ¿Sí? Entonces, no teníamos la información y ahora vivimos esta experiencia con una información completamente diferente y con una respuesta tecnológica que en menos de un año hubo una vacuna. Sin embargo, para que nosotros disfrutemos de la vacuna y podamos atender la enfermedad, tuvieron que venir personas antes que estuvieron permanentemente haciendo descubrimientos y reconocer a esas personas de antes que lo hicieron con más dificultad, con menos recursos, con mayores limitaciones, es reconocer la jerarquía. Entonces, cuando yo asiento a mi vínculo tal y como fue, doy paso a esta fuerza que me va a dirigir hacia el centro. Y claro, los vínculos no son lo que uno soñó, no son lo que dicen las películas de amor, no son lo que dicen los mandamientos, no son lo que dicen las reglas de convivencia. Muchas, muchas cosas sucedieron así, no me desearon, a mí no me desearon. Mi madre se casó con mi papá, mi padre se casó con mi mamá porque yo ya estaba en camino, entonces era imposible que sea deseada, ¿sí? Y nosotros repetimos, no me desearon, me abandonaron, no me quisieron, mi padre nunca estuvo, trabajó y nunca llegó a casa, no me apoyaron, vivieron en eterna pelea, soy adoptado, soy producto de una violación. Todas estas historias, son solo creencias que se quedan tan grabadas en nuestro cerebro y nosotros nos aferramos tanto que las repetimos. Voy a contarles un caso. Conozco una familia hermana de mi abuela. La hermana de mi abuelita tiene su primera hija y luego se casa con un buen hombre que le da el apellido a la primera hija. La segunda generación tiene su primera hija y se casa con un buen hombre que le da el apellido a su segunda hija. La tercera generación tiene nuevamente una niña, se casa con un buen hombre y le da apellido a su niña. Y la cuarta generación, a esta vez tiene un niño. Y el marido con el que se encuentra luego le da el apellido. Eso es una repetición de un patrón de una experiencia que se configura como un programa en el cerebro que define el comportamiento posterior. Y claro, yo me imagino el sufrimiento de la hermana de mi abuelita ante la experiencia de no tener, de ser madre fuera del matrimonio, todo el conflicto que eso haya generado en la familia de mi abuela y la consecuencia que eso traería y se repite hasta 4 generaciones hasta que nace un niño. Y yo me preguntaba si este niño que ahora tiene 10 años será un futuro papá que no tenga un primer hijo reconocido, que cambie la vuelta, la tortilla, como dicen en España, que se dé la vuelta a la tortilla. Entonces, estos patrones que vivieron nuestros padres no solo son cómo fue mi padre ni cómo fue mi madre, sino también cómo ellos se relacionaron. Y esto es lo que nos cuesta tanto. Entonces, aquella herida que yo traía y a la que me refería al principio, que fue la historia que me acompañó desde pequeña hasta que llegué a Constelaciones, era la herida de la infidelidad. Mi papá, una persona súper fuerte. Mi mamá, súper silenciosa, silencio total. Jamás, jamás dijo nada, nada. Jamás dijo, no me gusta, no quiero, solo era silencio. Obviamente acumulaba todo su silencio y donde explotaba con los hijos.
pero no era permitido en una familia tan católica ni divorciarse, menos aún ir a contar fuera de la casa lo que le pasaba y menos aún separarse. Eso era prohibido. Y entonces mi madre llega a los 86 años, con mi papá 87, y les cuento, la película se repite hasta el día de hoy. Y cuando yo les digo a mi madre, mamá, ¿pudiera usted decirle a mi papá que no está de acuerdo con eso? ¿Qué le parece? Y mi mamá dice, no, dice, no, mijita, esta es mi cruz. Esta es mi cruz y yo con esto me he ganado el cielo. Entonces, ella vive en su creencia. Yo no le puedo quitar su creencia porque su creencia es lo que la sostiene. Ella sabe que se está ganando el cielo y en eso ella encuentra la energía, la fuerza para sostener esta relación. Y entonces, experimentar la vida desde este nivel de conciencia en el que incluyes todo, en el que puedes decir gracias, 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 gracias. Tomo la vida tal y como fue, con todo lo que les costó, como ustedes vinieron al mundo, más como ustedes entendieron. La tomo por completo. Hace que yo recupere mi vínculo, que no me sienta sola, que no me sienta solo, porque cuando me siento solo, soy una víctima. Y entonces cuando respiro como víctima, cuando camino como víctima, cuando, así que tenía yo un muy buen trabajo. Cuando trabajo en mi condición de víctima, yo solo vivía mis experiencias de víctima, entonces yo estaba agotada. Y cuando mi hijo tuvo el síncope, yo me di cuenta, mi cerebro se había colgado, necesitaba resetearme. ¿Cómo me reseteo? Primero, descubriendo que mis padres no son lo que yo hubiera querido. Y como dijo Miguel Esquiavo, y yo no era el hijo que soñaban. Mi mami no me esperaba, mi padre no me esperaba. Mi padre, cuando ya se casó, esperaba un niño. En esa época no había eco. Y todas esas experiencias se graban en nuestro cerebro. ¿Sí? Las captamos como camaritas y generamos unos, yo suelo decir, unos nudos de energía que se quedan ahí dirigiendo nuestros comportamientos. Y entonces, la solidaridad la practicas si tu vínculo fue que te sientes solo, que te sientes víctima, que yo soy una víctima igual que mi mamá, porque eso es lo que llevo en mi programa, en mi historia, en mi ADN. Cuando llego a ser solidaria, que es como yo, es decir, salgo del nido de mamá y papá para proyectarme en el mundo con el resto de gente, me proyecto desde el mismo victimismo, porque yo analizaba mi vida. 25 años trabajé gratis para una institución, no me aseguraron, ni siquiera se me ocurrió pedir que me aseguraran. O sea, no estaba en mi cabeza. Y así trabajé para muchos espacios gratuitos y graciosamente era sumamente eficiente. Si se trataba de ser productivos en estos espacios gratuitos, yo era sumamente eficiente. Pero en mi trabajo privado era una preocupación constante lo económico, cubrir, cubrir y cubrir gastos. Porque yo estaba viviendo la solidaridad, que es mi relación con los otros en el mundo, desde el victimismo. Y voy a dar y dar y dar, no importa hasta dónde, porque como los demás son víctimas para mí, yo me estaba dando a mí misma. Y esto solo es un interesante punto de vista, que puedo cambiarlo cuando yo me reconozco en el vínculo, cuando yo logro decir gracias, cuando yo logro tomar todo tal y como fue, sin ningún juicio, sin ningún reproche, en aceptación total. Yo me construyo mi lugar seguro. Si yo me construyo mi lugar seguro en donde no hay juicios para mis padres, ni para la vida de ellos, ni para su relación, en donde no hay reproches ni para ellos, ni para su relación, ni para la vida que tuve, en donde solo hay aceptación, desde ese lugar seguro yo me puedo proyectar en solidaridad con los que me rodean. Y entonces, sí, claro que sigo dando, pero ya no me quedo con esa sensación de víctima en la que vivía. Y por eso yo me preguntaba ahora, ¿cómo sería la solidaridad si viviéramos
del reconocimiento al otro como yo igual que tú. Esa es una frase maravillosa también de Hellinger, que cuando yo me encuentro con otra persona y lo juzgo, yo dijera yo igual que tú. A mí me ha servido muchísimo, porque si yo veo al otro que es víctima, le voy a dar y dar y dar hasta que el otro me va a responder con violencia. A mí me pasa que quiero ayudar a todo el mundo hasta que hay gente que me dice, ya, párele, ya, basta, no se mete en mi vida. Y entonces regreso a mi punto de partida con la sensación de me trataron mal, no me dicen gracias, son unos malagradecidos, yo que he dado todo y no recibo el gracias. No era eso, era yo la que no había dicho gracias a mi vínculo, al que solo lo puedo reconocer cuando ya estoy fuera proyectándome en el mundo con los demás. Si mis padres no son lo que yo hubiera querido porque nunca estuvo mi papá, porque no me apoyaron, por lo que sea, mi única elección es tomarlo todo tal y como fue. Y existe una palabra fascinante llamada gratitud, que actúa como magia, resetea todo, todo lo resetea. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo expando mi conciencia, cuando salgo de la conciencia de víctima, que es el primer nivel, según otro autor decía, existen 4 niveles de conciencia. El primero es vivir como víctima. Todo me pasa a mí. Todos son malos. Todos todos me atacan. Todos me roban. Todos me explotan. Eso es vivir en el nivel de conciencia 1 de víctima. Si doy el siguiente paso, yo, desde lo que soy yo, desde mi vínculo, ¿cómo puedo proyectarme en la vida? El tercer nivel lo considera una vez que estoy en la vida y me siento en unidad con el resto, y el cuarto, bueno, él desarrolla solo hasta 4 porque no llega a la totalidad, pero me pareció interesante este punto 1, donde yo, al igual que un niño menor de 7 años, digo, sí, la culpa es mía, péguenme nomás, róbenme nomás, explótenme nomás, y todos ustedes son malos. Ese es el nivel 1 de conciencia. Por lo tanto, la expansión de la conciencia para mí es la clave de crecer en cuerpo, alma y espíritu. El alma, dice Hellinger, siempre es más lenta que el cuerpo. Y entonces, volver a encontrarme en esta red, en este todo, en esta conciencia total, en donde no hay un punto ni más ni menos importante, donde todos tenemos la misma dignidad, donde dignificar mi vínculo me ubica en igualdad de condiciones con el resto de la humanidad. Y cuando yo miro, yo igual que tú, en las buenas y en las malas, yo igual que tú cuando soy bondadosa, y yo igual que tú cuando soy malosa, cuando yo me miro y miro al otro desde esta aceptación total, sin juicios, sin reproches, entonces podemos construir una solidaridad. Yo me imagino cómo será esa solidaridad. Imagínense que el centro de los deditos de estos chicos es yo, y cada dedito es papá y mamá. Y todos estos yos con su papá y mamá en igualdad de condiciones. Yo pienso, ¿cómo sería el mundo si desde ahora nosotros incluimos y vivimos la solidaridad desde el yo igual que tú? Quizás expando mi conciencia y quizás podamos generar en la nube, en la conciencia mayor, qué sé yo, nuevas memorias, nuevos programas para que nuestros hijos y nuestras descendencias lo hereden. Y de esa manera hacer la contribución que el planeta requiere de mí. El yo igual que tú, ¿sí? El yo igual que tú anterior era una solidaridad también que partía del yo solo, del yo víctima de las circunstancias. Y yo me preguntaba, si esta expansión de conciencia a la que nos invita Constelaciones se expande por esta red de conciencia, ¿cómo sería la nueva solidaridad cuando yo lo honro al otro? Porque normalmente damos una caridad desde el pobrecito el otro, que en realidad es pobrecito yo. Pero cuando yo me reconozco en mi completud, en mi perfección, en mi abundancia y sobre todo en mi completud de estar completa, 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 gracias a esos padres que me dieron la vida, entonces la solidaridad, yo
yo no me imagino cómo sería, Mónica. No me imagino, me pongo a pensar, qué maravilloso. Tal vez, tal vez daríamos ese salto cuántico. Tal vez nuestro cerebro se resetea y podemos avanzar años luz de conciencia. No lo sé, no tengo idea. Solo creo que el primer paso es reconocernos en nuestra grandeza, reconocernos en nuestra completud, reconocernos en nuestra perfección, reconocernos en ese vínculo que es la vida misma expresada en un padre y una madre que transmiten la vida. Y una vez reconocidos en ese vínculo, entonces lo que viene, lo que se proyecta hacia afuera es la nueva solidaridad. Sí, y lo que tú dices y lo que tal vez no es nuevo para muchos, pero sí para esto en el que cuando ya vivimos esto de la filosofía de las constelaciones como una filosofía de vida, ya esto es esto de mirarnos en el otro tal cual como nosotros nos veríamos a nosotros mismas. Y acá lo que he estado viendo es este respeto y ha visto la solidaridad desde esto, es respetar a las otras personas tal cual son. Y esto de ser generosa, cuando uno realmente puede expandirse en amor, en todo lo que yo deseo para mí, también puedo desear para la otra persona. Este altruismo lo que es tan importante, mirar que tal vez ahora muchas personas estamos necesitadas, pero también poder expresar y decir, me siento mal, o estoy triste, o necesito hablar con alguien y hacer ese movimiento, no esperar solamente que los otros tienen que saber, que me tienen que llamar, sino dar ese movimiento, porque estamos ahora con esto de si yo quiero algo, entonces yo también voy a dar el primer paso. Otra de las maneras que yo creo que podríamos hacernos solidarios es ser responsables. Ahora con todo esto de que si yo me cuido, cuido a las demás personas. Si yo no ando con mascarilla, y ahora ya estoy vacunada, por suerte, pero ya si es que uno dice, bueno, yo ya estoy vacunada, pero sigo saliendo afuera, es como no me responsabilizo ni de mi propia salud ni de la salud de los otros. Esto de cooperar con todo lo que es las normas, me guste o no, sabiendo que hay un orden y que tengo que respetar esos órdenes o esas normas para que todo esté bien y que se pueda, y que esto que ya, y si es que ya salimos de la pandemia, también sea como que todos tenemos que darnos la mano para seguir mirando cada vez si hay menos enfermos. No es solamente como la responsabilidad de los gobiernos para que compren más vacunas, sino también cómo yo coopero con mi propia salud y en el cuidado para que esto ya no se siga expandiendo. Otra de las cosas es esto, mirar a todos y a cada uno con compasión. Esta compasión que yo creo que entre nosotros no, pero creo que hay que difundir esto de la compasión hacia las demás personas. Estamos como que en este mundo ahora que está tan convulsionado, como que destruirnos, protestar es destruir. Y es que estamos acostumbrados o la lealtad a seguir en la bronca o en la lucha, es como no encontrar un punto de acuerdo, de dialogar sobre qué es lo que está pasando y esta compasión desde mi propia alma, sabiendo que los demás también podemos hablarnos de alma a alma y ser compasivos también, una consideración a los demás, a sus situaciones. Hay muchas pérdidas ahora, pero esta consideración que yo ahora veo cuando voy al supermercado y veo que la gente está a veces tan agresiva, tan
como se cuidan demasiado, digo, bueno, capaz que están sufriendo mucho, pero también es mirar que hay muchas personas que tal vez están pasando como una mala situación o un mal momento. La reciprocidad y la empatía, que es también ponerse en el lugar del otro. Esta es la solidaridad y una de las cosas que también estaba escuchando como esta gracia, la gracia de estar vivos, la gracia de poder contar. Y para mí es realmente como una gracia el poder contar con ustedes esta noche y poder compartir esto que para nosotros ha sido como una conversación con Lili. Siempre es bueno preparar estos conversatorios porque creo que es esto que podemos brindar ahora para un cambio en la sociedad, en el mundo, ya no solamente para nuestras familias, sino también cómo esto podemos impartir a todas las demás personas. ¿Algo más, Lili? Sí, pensaba, fíjate, Mónica, hablas yo creo que la solidaridad también sería, si yo tengo esta comprensión de expansión de conciencia, pero el otro no la tiene. Yo te había compartido un video simpatiquísimo de una mamá, cómo sería el reinicio a clases, ¿no? Y en este video la mamá están todas las mamás afuera de la puerta y esta mamá está encima del niño gritándole, no compartas, no juegues, no cojas esa pelota, lávate las manos, no te quites la mascarilla, no te rimes de ese chico está estornudando, ese chico está tosiendo. Bueno, entonces yo pensaba, Dios mío, las mamás se van a alocar del miedo que está reinando en nosotros. El miedo es cuando salgamos a la calle todos y salgan los niños sobre todo, imagínate a esa mamá y luego a la profesora la vamos a acusar de que no ha cuidado a nuestro hijo y luego vamos a acusar al director de que la culpa es de, recuerda que hubo una epidemia de hepatitis en una escuelita, fue tremendo las acusaciones a la escuela, a la directora, cuando las condiciones de los baños no le daban a la escuela. Entonces yo me hago esta pregunta, si nosotros no estamos en esta expansión de conciencia y salimos a la calle desde esta sensación de solo a mí me pasa, lo que vivimos obviamente va a ser miedo, va a ser angustia y si estamos bien vamos a poder ser solidarios, pero si estamos en ese modo angustia no lo vamos a poder ser. Sin embargo, para las personas que consideran que la solidaridad puede ser yo igual que tú, viene a ser como una especie de amortiguación en esta sociedad. Si todos pudiéramos expandir la conciencia, ¿no es cierto? La sociedad podría ver el miedo y decirle, bueno, miedo, nos has acompañado todo el tiempo. Yo les he contado que yo enfermé y realmente yo sentí muchísimo miedo de morir, de que muera mi esposo, mi hijo, en las primeras etapas. Entonces yo decidí escribirle al miedo todos los días, gracias miedo por acompañarme, aquí me tienes. No tenía otra herramienta. Tomábamos la medicina que se creía que puede ayudar, que hasta ahora se sabe que no hay una específica. Sin embargo, reconocer al miedo como la única herramienta que nos ha traído hasta aquí, que nos ha permitido desarrollar la vacuna, que nos ha permitido afrontar la enfermedad, que nos ha permitido estar de pie, podría ser el primer paso de solidaridad. ¿Sí? Porque si vemos ese video de la madre que está fuera de la escuelita, yo diría, las mamás van a locar. Yo que trabajo con mamás y las mamás sentimos tanta culpa porque el niño le dio diarrea, porque le dio gripe, imagínate que al niño le dé una enfermedad, que le dé el COVID. Las mamás van a caer en pánico. Entonces, ¿cómo sostenerla? ¿Cómo sostener a esas personas que están llenas de miedo? ¿Cómo sostenernos en ese miedo sin juzgar, sin reprochar y abriendo el corazón? Y esa es la maravilla de Constelaciones, te expande la conciencia y te permite a todos mirar con esta frase, yo igual que tú. Y quizás esa sea la semilla de una nueva solidaridad. Sí,